El día que encontré el pueblo vacío, con las mesas servidas y los carros estacionados y absolutamente nadie, entendí que lo que había pasado ahí no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera. Pero para contarles eso, tengo que empezar por el principio, por el diario que encontré sobre la mesa de la cocina de una casa que olía a café reciente y a nadie. El diario era de Valentina Restrepo, maestra de primaria, 42 años, viuda desde hacía poco. Yo no la conocía, pero cuando empecé a leer sus palabras, sentí que la había conocido toda la vida, y que ojalá no la hubiera conocido nunca. Valentina escribía bien, no con palabras bonitas, sino con palabras exactas, que es mucho más difícil. Y lo primero que escribió, en la primera página, fue esto, que desde que murió Rodrigo, su marido, ella no había podido deshacerse de su taza de café. Una taza vieja, con el asa pegada con cinta, que Rodrigo usaba cada mañana antes de salir. Valentina la lavaba, la secaba, la ponía en la repisa, y el día siguiente volvía a estar sobre la mesa, como si alguien la hubiera usado en la noche. Nadie le había dicho que el duelo se siente así, como una conversación que no termina nunca porque uno de los dos se fue sin despedirse. Rodrigo murió en un accidente. Un camino mojado, una curva que conocía de memoria, pero que esa noche lo traicionó. Valentina estaba en casa cuando recibió la llamada, y lo primero que sintió, antes del dolor, antes del llanto, fue algo que nunca le contó a nadie, porque no sabía cómo explicarlo sin que sonara horrible. Sintió alivio. Solo un segundo, un destello pequeño y sucio que desapareció enseguida. Pero estuvo ahí. Y Valentina lo cargaba desde entonces como una piedra cosida por dentro. El pueblo donde vivía se llamaba algo que ya no importa. Era de esos lugares que están en el mapa, pero que la gente del resto del mundo nunca tiene motivo para visitar. Costa, cerros, unas pocas calles, un mercado, una plaza con una fuente que no funcionaba desde hace años. La clase de lugar donde todos se conocen desde siempre y donde los secretos no desaparecen, solo se vuelven parte del paisaje. Valentina llevaba viviendo ahí más de 15 años. Llegó con Rodrigo cuando los dos eran jóvenes y todavía creían que un pueblo tranquilo era exactamente lo que necesitaban. Con el tiempo, la tranquilidad se fue pareciendo cada vez más al silencio. Y el silencio, a veces, pesa más que el ruido. Esa semana, unas semanas antes de que todo pasara, llegó una lluvia rara. No era la lluvia de la temporada, esa que uno espera y que tiene un olor conocido, a tierra mojada y a hojas. Esta lluvia llegó fría y sin aviso, con un viento que no venía de ninguna dirección en particular, sino de todas al mismo tiempo, y que hacía vibrar las ventanas con una frecuencia que se metía en los huesos. Valentina lo anotó en el diario. Escribió que el pueblo olía diferente, como algo que lleva mucho tiempo cerrado, y de repente alguien abre la puerta. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en el sillón donde Rodrigo solía leer, con una manta encima y la taza vacía en las manos, escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo en un ritmo que no era exactamente regular. Casi irregular. Como si alguien estuviera marcando un compás que solo faltaba un paso para completar. A las 3 de la mañana, según escribió, se quedó dormida, y cuando despertó, la taza de Rodrigo estaba sobre la mesa del comedor. Ella no la había puesto ahí. Amigos, si esta historia ya los tiene con los pelos de punta, imagínense lo que viene. Denle like y suscríbanse al canal. Eso ayuda muchísimo para que podamos seguir trayéndoles historias como esta. Valentina tardó un momento en entender lo que estaba viendo. La taza estaba en el centro exacto de la mesa, como puesta con cuidado, con intención. No tirada, no desplazada, colocada. Y al lado había algo que no estaba antes. Un sobre blanco, del tamaño de una carta común, con su nombre escrito en el frente con una tinta tan oscura que casi parecía quemada en el papel.
Valentina Restrepo. Así, completo, con los 2 apellidos. Nadie la llamaba así, ni siquiera el correo oficial. Ella escribió que lo primero que hizo fue revisar las puertas, cerradas con llave, las 2. Las ventanas, todas trabadas por dentro. La casa olía igual que siempre, a madera vieja y a ese perfume que Rodrigo usaba y que ella todavía no había podido tirar. No había nadie más adentro. Lo revisó todo, cada cuarto, cada rincón, con el corazón golpeándole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Después volvió a la mesa y miró el sobre durante mucho tiempo sin tocarlo. Afuera, la lluvia seguía, el viento seguía, y el sobre seguía ahí, inmaculado, sin una sola gota de humedad, aunque la noche entera estaba empapada. Valentina escribió que antes de abrirlo pensó en Rodrigo. Pensó que a lo mejor era una broma de alguien del pueblo, algún vecino con mal gusto. Pensó que a lo mejor el duelo le estaba jugando una mala pasada y ella misma había puesto ese sobre sin recordarlo. Pensó todo lo que uno piensa cuando la realidad empieza a no cuadrar y el cerebro busca desesperado una explicación que entre en alguna categoría conocida. Luego lo abrió. Adentro había una sola hoja doblada en 3. Una oración, sin firma, sin fecha, sin ningún otro texto. Una oración que Valentina copió en el diario con letra temblorosa y que yo leí en esa cocina silenciosa mientras afuera el pueblo seguía vacío y el viento seguía sonando algo que casi eran palabras. La oración decía: nunca cumpliste lo que juraste. Y lo peor, lo que le cerró el estómago a Valentina, y me lo cerró a mí también cuando lo leí, es que ella supo exactamente de qué estaba hablando. Valentina conocía esa promesa de memoria porque la había repetido en silencio miles de veces durante años, como se repite algo que uno necesita recordar para no volverse loco. Hace mucho tiempo, cuando era joven y estaba sola y asustada, tomó una decisión que le cambió la vida a alguien más. No fue una decisión maliciosa. Fue una decisión desesperada, de esas que uno toma cuando siente que no hay otra salida y que el tiempo se acaba y que nadie va a ayudarte. Y después de tomarla, en la oscuridad de una noche que no se parecía en nada a las noches normales, Valentina hizo una promesa en voz baja, dirigida a nadie en particular, o a lo mejor dirigida a todo. Dijo que algún día lo compensaría, que no iba a quedarse con eso, que iba a encontrar la manera. Nunca la cumplió. Primero fue el tiempo, que pasa rápido cuando uno está ocupado construyendo una vida. Luego fue la comodidad, que es el mejor anestésico que existe. Y después fue el olvido. Ese olvido conveniente, que no es olvido de verdad, sino una forma elegante de mirar para otro lado. La promesa quedó ahí, enterrada debajo de todo lo demás, debajo del matrimonio con Rodrigo y de los años en el pueblo, y de las mañanas de café, y de los fines de semana tranquilos. Enterrada, pero no muerta. Porque las promesas rotas no mueren, solo esperan. Valentina escribió todo esto en el diario con una letra que al principio era ordenada y que fue desmoronándose a medida que avanzaban los párrafos. Yo lo leí de pie en su cocina, con el sobre todavía sobre la mesa y la lluvia golpeando el techo. Y sentí algo muy raro. Sentí que estaba leyendo algo que no debería existir. No el diario, eso era normal. Lo que no debería existir era el hecho de que alguien más lo supiera. Porque eso era lo verdaderamente imposible. Valentina no le había contado esa historia a nadie, ni a su madre, ni a sus amigas de toda la vida, ni a Rodrigo, especialmente no a Rodrigo. Y era el único secreto real que había tenido en su matrimonio, la única cosa que guardó para ella sola desde el primer día hasta el último. Y sin embargo ahí estaba, escrito en una carta que apareció dentro de una casa cerrada por dentro, al lado de una taza que nadie había movido.
Ella pasó el resto de esa noche sin dormir. Lo escribió así, sin drama, con esa precisión suya que me resultó más inquietante que cualquier exageración. Dijo que se sentó en la silla de la cocina, que puso la carta sobre la mesa, que la miró durante horas, que en algún momento empezó a llover más fuerte y que el viento cambió de sonido. Antes era un viento normal, ese ruido blanco y constante que uno aprende a ignorar. Pero en algún momento de esa madrugada el viento empezó a sonar diferente, como si tuviera inflexiones, como si estuviera modulando algo que no llegaba a ser palabras, pero que tampoco era solo viento. Valentina escribió que apagó la luz de la cocina para no ver su propio reflejo en la ventana. Eso me pareció lo más humano que había escrito hasta ese momento. A la mañana siguiente salió a comprar pan porque necesitaba salir, necesitaba aire, necesitaba ver caras conocidas y recordarse a sí misma que vivía en un lugar normal, con gente normal, y que lo de la noche anterior tenía alguna explicación. El pueblo estaba gris y mojado y olía a mar revuelto. Ese olor a sal y algo orgánico que los que viven cerca de la costa aprenden a no notar, pero que ese día a Valentina le pareció más fuerte que nunca. Como si el mar también estuviera más cerca. Saludó a 3 personas en el camino. Las 3 le devolvieron el saludo de una manera rara, con esa sonrisa corta que uno pone cuando tiene algo en la cabeza y no quiere que se note. Valentina no lo procesó en el momento. Lo anotó después, de memoria, cuando ya entendía lo que significaba. Llegó a la panadería y encontró a doña Esperanza, que llevaba 30 años amasando pan en ese local y que siempre tenía algo que decir sobre el clima o sobre los vecinos o sobre ambas cosas. Ese día doña Esperanza estaba callada. Tenía las manos apoyadas en el mostrador y miraba un punto fijo en la pared con una expresión que Valentina describió como la de alguien que acaba de recibir una noticia muy mala y todavía no terminó de creérsela. Valentina le preguntó si estaba bien. Doña Esperanza la miró, y lo que dijo fue esto. «Oye, Valentina, a ti también te llegó algo anoche, ¿verdad?» No era una pregunta. Valentina sintió que el piso se movía 1 centímetro. Solo 1 centímetro. Pero fue suficiente para que todo lo que había construido durante esa mañana, toda la normalidad forzada del camino al pan y los saludos y el olor a mar, se cayera de golpe. Doña Esperanza sacó de debajo del mostrador un sobre blanco, idéntico al de Valentina, con su nombre escrito de la misma manera, con esa tinta que parecía más quemada que escrita. Y entonces Valentina entendió que esto no era sobre ella. Doña Esperanza abrió su carta ahí mismo, frente a Valentina, con manos que no temblaban porque la mujer llevaba 30 años amasando pan y tenía las manos más firmes del pueblo. La leyó en silencio, y cuando terminó, la dobló con cuidado, la guardó debajo del mostrador otra vez y dijo una sola cosa. Dijo que lo que decía esa carta era algo que ella había hecho siendo joven, algo que le había hecho daño a su hermana, y que su hermana había muerto sin que Esperanza jamás le pidiera perdón. Luego se quedó callada, y Valentina entendió que no había más que decir, porque algunas cosas no necesitan explicación, solo reconocimiento. Salió de la panadería sin el pan. Caminó por el pueblo con los ojos abiertos de una manera diferente a como los había tenido toda su vida. Ahora miraba las caras, y las caras le devolvían lo mismo que había visto en doña Esperanza. Esa expresión particular de quien carga algo que lleva demasiado tiempo cargando y acaba de darse cuenta de que el peso era real todo el tiempo, que no era imaginación. Tocó el timbre de la casa de su vecina Marisol, que era maestra como ella y con quien tomaba café los martes. Marisol abrió la puerta en pijama, aunque ya era media mañana, y tenía los ojos rojos de haber llorado. No hizo falta preguntar. Valentina levantó su propio sobre, el que había traído consigo sin saber por qué, y Marisol asintió y abrió la puerta más. Adentro, sobre la mesa del comedor de Marisol, había 3 sobres. 3. Uno para ella,
Uno para su marido, que estaba sentado en el sillón mirando la pared, y uno más con el nombre de su hijo mayor, que vivía en otra ciudad, y al que llamaron esa mañana sin poder explicarle bien qué estaba pasando. Valentina se sentó. Marisol le sirvió café que no tomó ninguna de las dos. Y empezaron a hablar de una manera en que no habían hablado nunca, con esa honestidad que solo aparece cuando el miedo es más grande que la vergüenza. Marisol le contó lo que decía su carta. No todo, solo lo esencial. Había mentido durante años sobre algo relacionado con dinero y con alguien de su familia que confió en ella. Una mentira chica al principio, de esas que uno dice para salir del paso, que fue creciendo sola hasta volverse una versión de la realidad que Marisol ya casi creía. El sobre lo sabía todo. Fechas, montos, nombres. Cosas que nadie más sabía. El marido de Marisol no dijo nada en todo el tiempo que Valentina estuvo ahí. Solo miraba el sobre cerrado con su nombre, como si estuviera esperando que se moviera solo. Valentina volvió a su casa poco antes del mediodía. La lluvia había parado, pero el cielo seguía bajo y gris, de ese gris espeso que no deja pasar la luz, sino que la filtra hasta volverla algo parecido a la penumbra. Las calles mojadas reflejaban las casas al revés, y Valentina pensó, sin querer pensarlo, que el pueblo que veía en los charcos se parecía más a la verdad que el que veía de frente. Entró, cerró la puerta y se quedó parada en el pasillo. Algo había cambiado en la casa. No era un ruido, no era un olor distinto. Era algo más difícil de nombrar, esa sensación de que el aire de un lugar se reorganizó mientras uno no estaba. Como cuando uno vuelve de viaje y la casa está exactamente igual, pero al mismo tiempo no está exactamente igual. Valentina avanzó despacio hacia la cocina. Sobre la silla donde Rodrigo se sentaba siempre, la que quedaba frente a la ventana, había un objeto que a Valentina le cerró la garganta en seco. Era un cuaderno, chico, de tapas oscuras, con las esquinas dobladas de tanto uso. El cuaderno donde Rodrigo anotaba cosas, listas, pensamientos. Ese cuaderno que Valentina había buscado después de su muerte sin encontrarlo y que había asumido que se perdió en el accidente o quedó en el carro o simplemente desapareció, como desaparecen las cosas de los muertos. Ahí estaba, en la silla, abierto en una página del medio. Valentina se acercó sin respirar. Miró la página. La letra de Rodrigo, esa letra suya un poco inclinada que ella conocía mejor que la propia, llenaba las dos hojas. No era una lista. Era algo que Rodrigo había escrito con fecha de hacía más de un año, poco antes de morir, en esa forma desordenada en que uno escribe cuando necesita sacar algo de adentro y no sabe a quién decírselo. Valentina leyó el primer párrafo, y el suelo se movió de nuevo. Pero esta vez no fue un centímetro. Lo que Rodrigo había escrito en ese cuaderno era algo que ella no sabía. Algo que su marido había cargado solo durante años, igual que ella cargó su propio secreto, igual que doña Esperanza cargó el suyo, igual que Marisol cargó el de ella. Rodrigo también tenía una deuda, una promesa rota de años atrás que nunca le había contado a nadie, y que según sus propias palabras, le quitaba el sueño desde hacía tiempo, y que pensaba contarle a Valentina, pero que siempre encontraba una razón para postergar. El accidente lo encontró antes de que llegara el momento. Valentina cerró el cuaderno. Lo apretó contra el pecho con las dos manos como si fuera a escaparse. Afuera el viento volvió a levantarse, suave primero, luego más insistente, con esa tonalidad extraña que ya no sonaba solo a viento. Y fue en ese momento, parada en la cocina con el cuaderno de su marido muerto entre las manos, que Valentina miró por la ventana hacia el jardín, y lo vio por primera vez. Una figura, alta, inmóvil, con un impermeable oscuro que la lluvia resbalaba sin mojarla. Parada al fondo del jardín, justo en el límite donde empezaba la oscuridad entre los árboles, sin moverse, sin hacer nada.
solo mirando hacia la ventana con una quietud que no era la quietud de una persona esperando, sino la de algo que no necesita apurarse, porque sabe perfectamente que el tiempo está de su lado. Valentina no gritó, no corrió, solo se quedó mirando también, y la figura no se fue. Cuando Valentina apartó los ojos de la ventana y volvió a mirar, la figura ya no estaba. Ni rastro, ni huella en el barro del jardín, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Pero Valentina sabía lo que había visto, y esa certeza era peor que cualquier duda, porque las dudas al menos dejan un resquicio por donde entra el alivio. Esa tarde su celular empezó a sonar sin parar. El primero fue don Aurelio, el pescador más viejo del pueblo, que tenía una voz de madera vieja y que nunca llamaba a nadie por nada. Le dijo a Valentina sin saludar, sin preámbulo: «Oye, a ti también te llegó uno de esos sobres, ¿verdad?» No era pregunta. Valentina dijo que sí. Don Aurelio soltó un sonido que no era exactamente un suspiro, sino algo más profundo, como el ruido que hace una casa cuando se asienta. Dijo que había hablado con 6 personas esa tarde y que todas habían recibido carta. Que la carta de cada uno sabía cosas distintas, pero que todas tenían algo en común. Todas mencionaban una promesa que no se cumplió. Valentina colgó y se quedó con el celular caliente en la mano. Llamó a 3 personas más. Las 3 confirmaron lo mismo. Sobre blanco, nombre completo, tinta oscura, una sola oración que apuntaba directo al lugar donde más dolía. Y ninguna sabía cómo había llegado el sobre. Nadie había visto a nadie. Puertas cerradas, ventanas trabadas, y aún así, ahí estaban las cartas, dentro de las casas, sobre las mesas, entre las páginas de los libros, debajo de las almohadas. Valentina salió a caminar, aunque sabía que no debía. El aire afuera olía a lluvia acumulada y a mar en movimiento. Ese olor denso que se pega en la ropa y no sale fácil. Las calles estaban vacías, pero no de la manera tranquila en que suelen estar vacías los pueblos chicos a media tarde. Estaban vacías de otra forma, con esa quietud tensa de cuando algo está a punto de pasar, y todos lo saben pero nadie lo dice. Pasó frente a la ferretería de don Gerardo y vio la luz encendida adentro, aunque el cartel de la puerta decía cerrado. Golpeó el vidrio. Don Gerardo tardó en abrir, y cuando abrió tenía una expresión que Valentina no le había visto nunca en los 15 años que llevaba comprándole clavos y pintura. Una expresión de hombre que acaba de ver algo que reorganizó todo lo que creía saber. Entraron. La ferretería olía a aceite y a metal y a serrín. Ese olor de taller que Valentina siempre había encontrado reconfortante y que esa tarde le pareció extraño, fuera de lugar, como si el mundo cotidiano estuviera haciendo un esfuerzo enorme por parecer normal y le estuviera costando. Don Gerardo le mostró su carta sin decir nada. Valentina la leyó. No le iba a contar lo que decía porque eso era de él y de nadie más, pero le bastó leer 2 líneas para entender que el sobre sabía exactamente qué tecla tocar. Cada carta era diferente, pero todas hacían lo mismo. Iban directamente al punto que más dolía, sin rodeos, sin crueldad innecesaria. Solo la verdad limpia y sin anestesia. Eso era lo más aterrador. No que las cartas mintieran, sino que no mentían en absoluto. Al atardecer, alguien organizó una reunión en el salón parroquial. Valentina no supo quién la convocó. Simplemente a las 6 de la tarde, la gente empezó a llegar sola, como si hubiera un acuerdo tácito, como si todos necesitaran lo mismo al mismo tiempo, y el salón parroquial fuera el único lugar que tenía sentido. Valentina llegó y contó casi 50 personas adentro. Caras que conocía desde siempre, vecinos de toda la vida, gente con la que había compartido fiestas y duelos, y temporadas de lluvia y sequía. Ahora estaban sentados en las sillas de plástico del salón, con esa expresión uniforme que Valentina ya había aprendido a reconocer en las últimas horas.
La expresión de quien sabe que ya no puede fingir que no sabe. Nadie hablaba. El silencio en ese salón era distinto al silencio de afuera. Afuera el silencio era tenso. Adentro era pesado, de ese peso que tienen las cosas que llevan demasiado tiempo sin decirse. Fue don Aurelio quien habló primero. Se puso de pie despacio, con el esfuerzo visible de sus años, y dijo lo que todos estaban pensando, pero que nadie se había animado a decir en voz alta. Dijo que esas cartas sabían cosas imposibles, que no había forma humana de que alguien las hubiera escrito, que él llevaba 74 años viviendo en ese pueblo y nunca había visto nada parecido, y que lo que decía su carta era algo que se había llevado a la tumba durante 40 años y que lo seguiría haciendo. Se sentó. Silencio. Entonces pasó algo que Valentina describió en el diario con una precisión que me erizó la piel cuando lo leí. Alguien en el fondo del salón se puso de pie. Era Carmenza, la mujer del médico, una señora discreta que nunca levantaba la voz ni llamaba la atención. Se puso de pie y dijo, con una voz completamente calma, que ella quería contar lo que decía su carta, que lo quería decir en voz alta, que llevaba demasiados años cargando eso sola y que ya no podía más. Y confesó. No voy a repetir lo que dijo porque eso tampoco era mío para contarlo. Pero cuando terminó, hubo un silencio de 3 segundos exactos, y luego otra persona se puso de pie, y otra más. El salón parroquial se convirtió en algo que Valentina no supo cómo nombrar en su diario. No era una confesión colectiva en el sentido religioso. Era más bien una presión que llevaba décadas acumulándose y que encontró por fin una grieta por donde salir. Secretos de años, de décadas, algunos absurdos y algunos devastadores, todos con el mismo denominador: una promesa rota. Una deuda que alguien, en algún momento, había decidido no pagar. Valentina escuchó todo sin hablar. Tomaba nota mental de cada cosa, no para juzgar, sino porque entendía que estaba siendo testigo de algo que no tenía categoría todavía. Fue entonces cuando el salón estaba más lleno de voces y de llanto, y de ese alivio extraño que da soltar algo que pesa, cuando alguien golpeó el vidrio de la ventana del salón desde afuera. Todos se callaron al mismo tiempo. Era una ventana alta, de esas que dan a la calle y que solo dejan ver el cielo y las copas de los árboles. Pero lo que estaba del otro lado no era el cielo ni los árboles. Era la figura del impermeable oscuro. De pie en la calle, frente a la ventana, mirando hacia adentro. Tan quieta como siempre, tan paciente. Y esta vez no estaba sola en el jardín de Valentina, ni en ningún lugar alejado. Estaba ahí, a metros de 50 personas, mirándolas a todas al mismo tiempo, con esa calma que no era calma de persona, sino calma de proceso. Como el mar antes de una tormenta grande, como algo que ya sabe cómo va a terminar todo y solo está esperando que los demás se pongan al día. Nadie se movió, nadie habló, y la figura tampoco. 3 personas salieron corriendo hacia la puerta del salón para ir a buscar a la figura, y cuando abrieron y salieron a la calle, no había nadie. La calle estaba mojada y quieta y completamente vacía. Ni una sola huella en el barro. Ni una marca en el piso. Como si el impermeable oscuro hubiera estado frotando frente a la ventana sin tocar el suelo en ningún momento. Los 3 volvieron adentro sin decir nada. No hacía falta. La reunión se disolvió en silencio 20 minutos después. La gente se fue sola, en grupos de 2 o 3, hablando en voz baja o sin hablar. Valentina caminó a su casa con Marisol y su marido, que seguía sin decir nada, pero que ahora al menos caminaba con ellas en lugar de quedarse pegado al sillón. Las calles olían a tierra mojada y a esa humedad de costa que se mete en los pulmones como algo vivo. El cielo estaba tan bajo que parecía que si uno estiraba el brazo, podía tocarlo. Valentina llegó a su casa, cerró con llave
y abrió el cuaderno de Rodrigo. Necesitaba releerlo. Necesitaba entender bien lo que su marido había escrito, no con los ojos abiertos de par en par del primer momento, sino con calma, con esa distancia que a veces uno necesita para ver las cosas de verdad. Lo que Rodrigo había escrito era esto. Años atrás, antes de conocer a Valentina, había tenido un socio en un negocio pequeño. Un hombre que confió en él completamente, que puso todo lo que tenía, que lo hizo con esa fe ciega que solo se tiene cuando uno quiere mucho a alguien. El negocio fracasó, y Rodrigo tomó una decisión que le permitió salir sin perder demasiado, pero que dejó al otro hombre sin nada. No fue un robo, no fue un crimen. Fue una maniobra legal y sucia que Rodrigo nunca le explicó a su socio porque hubiera sido demasiado difícil mirarle la cara después. El socio perdió su casa. Su matrimonio no sobrevivió la quiebra. Rodrigo lo sabía todo eso. Y se fue de esa ciudad y construyó una vida nueva y nunca volvió a hablar con ese hombre. Lo que escribió en el cuaderno, con esa letra inclinada suya que Valentina conocía tan bien, fue que pensaba buscarlo. Que iba a encontrarlo y decirle la verdad y pedirle perdón, aunque ya no cambiara nada, aunque fuera demasiado tarde, aunque el hombre le cerrara la puerta en la cara. Había escrito eso semanas antes de morir. No tuvo tiempo. Valentina cerró el cuaderno y se quedó quieta durante un rato largo. Pensó en Rodrigo no como el hombre que perdió en el accidente, sino como el hombre completo. El que tenía partes que ella no conocía. El que cargó eso solo durante años, igual que ella cargó lo suyo. El que al final quiso hacer lo correcto y no llegó. Pensó que los dos habían vivido en la misma casa durante 20 años, guardando sus deudas en rincones separados, creyendo cada uno que era el único que tenía algo que esconder. Eso era lo que más le dolió, no la traición, sino la soledad de los dos. Esa noche Valentina no pudo dormir, igual que la noche anterior, pero esta vez por razones diferentes. No era miedo. Era algo más complicado. Esa mezcla de tristeza y comprensión que aparece cuando uno entiende algo que no puede desaprender. A las 2 de la madrugada su celular vibró. Era un mensaje de don Aurelio. Decía solo esto. Carmenza no está. Fui a su casa porque se me olvidó algo al salir y la puerta estaba cerrada por dentro, pero no hay nadie. El carro está, la luz encendida, la cena en la mesa. No hay nadie. Valentina leyó el mensaje 3 veces. Llamó a don Aurelio de inmediato. El viejo atendió al primer tono, lo que significaba que estaba esperando que alguien llamara. Le dijo que había golpeado durante 10 minutos y que había llamado a la ventana y que había revisado el jardín con una linterna y que no había absolutamente nada. Que era como si Carmenza se hubiera evaporado. Valentina se vistió y salió. La calle a las 2 de la madrugada tenía un silencio diferente al de cualquier otra noche. No era el silencio del pueblo dormido. Era más denso, más intencional, como si algo hubiera absorbido todos los sonidos normales y los hubiera reemplazado por esa quietud pesada que Valentina ya no podía confundir con nada bueno. Llegó a la casa de Carmenza. Don Aurelio estaba afuera con su linterna, un hombre viejo y alto que de repente parecía más pequeño de lo que era. Miraron juntos las ventanas iluminadas, el carro en la entrada cubierto de gotas, la puerta cerrada. Valentina llamó en voz alta. Nada. Don Aurelio dijo, sin mirarla, que Carmenza había sido la primera en confesar en el salón parroquial esa tarde. Que había dicho su verdad en voz alta frente a todos. Que había hecho exactamente lo que parecía correcto hacer. Y aún así no estaba. Valentina sintió algo frío instalarse en el centro del pecho. No en la piel, no en la superficie, adentro. Ese frío que no tiene que ver con la temperatura, sino con entender algo que uno preferiría no entender. Si Carmenza se había ido siendo la primera en confesar, entonces el patrón que Valentina había creído ver, ese de que confesar protegía, era falso. O era incompleto. O era algo peor todavía, una trampa.
Miró hacia el fondo de la calle, hacia donde la luz de los postes se acababa y empezaba la oscuridad entre las casas. La figura del impermeable estaba ahí, quieta, mirando, como siempre. Pero esta vez Valentina le vio algo que antes no había podido ver, porque siempre había estado demasiado lejos, o la noche había sido demasiado oscura, o el miedo le había nublado los ojos. Esta vez estaba lo suficientemente cerca para ver que en la mano la figura sostenía algo. Un sobre blanco, inmaculado, con un nombre escrito en esa tinta que parecía quemada en el papel. Y el nombre era el de Valentina. Don Aurelio vio la figura al mismo tiempo que Valentina y agarró su brazo con una fuerza que no parecía posible en un hombre de su edad. No dijo nada, solo apretó. Y ese apretón decía todo lo que ninguno de los dos quería decir en voz alta. La figura no se movió. Seguía ahí, al fondo de la calle, sosteniendo el sobre con el nombre de Valentina, con esa calma que no era indiferencia, sino algo más calculado. Como alguien que sabe exactamente cuándo va a hablar y que todavía no es el momento. Valentina dio un paso hacia adelante. Don Aurelio apretó más fuerte. Ella se detuvo, y en ese momento el viento cambió de dirección. Vino desde el mar con un golpe corto y frío que trajo ese... Cuando los rescatistas entraron al pueblo 3 días después, lo primero que encontraron fue silencio. No el silencio normal de un lugar dormido, sino ese otro silencio, el que tiene peso y temperatura propia, el que uno siente en el pecho antes de entenderlo con la cabeza. Las calles estaban intactas, las casas cerradas, los carros cubiertos de lluvia acumulada en las entradas, y absolutamente nadie. 127 personas desaparecidas. El primer equipo entró por la calle principal y fue revisando casa por casa. En todas encontraron lo mismo: señales de vida interrumpida, no de huida. Comida a medias sobre las mesas. Tazas de café con el café todavía dentro, frío pero sin evaporar. Televisores apagados con el control remoto encima del sillón, en ese lugar exacto donde uno lo deja cuando va a volver en 5 minutos. En una casa encontraron un juego de cartas repartido sobre la mesa, como si los jugadores se hubieran levantado al mismo tiempo a buscar algo y no hubieran regresado. Ninguna puerta forzada, ninguna ventana rota, nada que sugiriera que alguien entró desde afuera, ni que nadie salió corriendo hacia adentro. Encontraron 15 cuerpos, todos en sus casas, todos en posiciones cotidianas, sentados o recostados, como si se hubieran quedado dormidos. Pero el médico forense que llegó esa tarde salió de la primera casa con una expresión que ninguno de los rescatistas olvidó después. Dijo que no podía explicar lo que había visto, que el cuerpo estaba frío desde adentro, no desde afuera, que era como si el frío hubiera empezado en el centro del pecho y se hubiera extendido hacia la superficie. Que en 40 años de carrera no había visto nada parecido y que prefería no especular sobre la causa hasta tener más información. Todos los 15 cuerpos tenían la misma expresión: ojos abiertos, boca entreabierta, esa cara que uno pone cuando ve algo tan grande que el cuerpo no sabe cómo procesarlo y simplemente se detiene. Los otros 112 no aparecieron, nunca. No había sangre, no había señales de lucha, no había huellas que llevaran fuera del pueblo, ni en el barro de las calles, ni en los caminos de salida, ni en la costa. Era como si 112 personas hubieran decidido al mismo tiempo dejar de ocupar espacio en el mundo, y lo hubieran hecho sin moverse de donde estaban. El cuaderno de Rodrigo lo encontraron sobre la mesa de la cocina de Valentina Restrepo. Abierto, con esa lista de nombres en las últimas páginas, algunos con marca y otros sin ella. Los investigadores lo fotografiaron, lo analizaron, mandaron muestras de la tinta a 3 laboratorios distintos. Los 3 laboratorios devolvieron el mismo resultado. La tinta de las últimas páginas no coincidía con ninguna tinta conocida en el mercado.
La composición química era similar a tintas antiguas, de hace más de un siglo, pero con variaciones que no tenían explicación técnica. Como si alguien hubiera recreado una fórmula vieja con materiales que no deberían existir juntos. El investigador a cargo del caso, un hombre metódico que llevaba 20 años trabajando en desapariciones y que había visto cosas que la mayoría de la gente no puede imaginar, escribió en su informe oficial que el caso no tenía explicación dentro de ningún marco investigativo conocido. Escribió eso con todas las letras, en un documento oficial, firmado y sellado. Y luego escribió algo más en sus notas personales, algo que no formó parte del informe, pero que sus colegas leyeron después cuando él pidió el traslado a otra unidad. Escribió que había pasado 3 días en ese pueblo, que la primera noche había escuchado algo en el viento que no era viento, que la segunda noche había encontrado sobre la almohada de su habitación en el hotel de la ciudad más cercana un sobre blanco con su nombre, que lo había abierto, y que lo que decía adentro era algo que él nunca le había contado a nadie, algo de hace muchos años que creía enterrado tan profundo que ni él mismo lo pensaba ya. No especificó qué decía la carta. Solo escribió que pidió el traslado esa misma mañana y que recomendaba no enviar más personal al pueblo por razones que no podía justificar en términos profesionales, pero que consideraba urgentes. El pueblo fue clausurado. Cercas, señales, protocolos oficiales de zona restringida por daños estructurales. Eso decían los carteles. Nadie que hubiera estado ahí adentro creía que era por daños estructurales. Los pescadores de la zona empezaron a reportar cosas a los pocos meses. Luces en las casas vacías de noche, sombras moviéndose entre las calles desiertas, y una figura alta, con impermeable oscuro, parada en el muelle mirando hacia el mar. Siempre la misma figura, siempre quieta, siempre mirando. Nadie fue a investigar. 4 años después de que el pueblo quedara vacío, una investigadora llamada doctora Lucía Ferrán publicó un libro sobre desapariciones colectivas inexplicadas en el continente. Había documentado 17 casos similares en el último siglo. Pueblos enteros, comunidades pequeñas. Siempre el mismo patrón. Correspondencia inexplicable que revelaba secretos privados, seguida de desapariciones graduales, seguida de vacío total. Siempre en lugares donde la gente vivía junta desde hacía décadas y donde, según los familiares entrevistados, todo el mundo tenía algo que no le había dicho a nadie. Lucía Ferrán llamó al fenómeno el cobrador, no como metáfora, como descripción. Escribió su libro en 4 meses de trabajo intenso, viajando, entrevistando, revisando archivos. La última noche antes de entregar el manuscrito a su editor, estaba en un hotel a 30 kilómetros del pueblo clausurado. Abrió su maletín para sacar la memoria USB con el archivo final. Y encontró un sobre blanco encima del maletín, con su nombre, escrito en esa tinta que ella había descrito en 3 capítulos de su libro, sin haberla visto nunca en persona. Lucía Ferrán lo miró durante un largo rato. Luego lo cerró con sus 2 manos, fue al baño, lo quemó sobre la pileta, vio cómo se deshacía en ceniza negra que olía a algo que no supo nombrar. Volvió a la habitación, abrió su computadora y borró el manuscrito completo. Llamó a su editor a las 2 de la mañana y le dijo que abandonaba el proyecto, que había cambiado de tema, que lo sentía mucho. Nunca volvió a investigar el caso. Nunca explicó por qué. Pero hay algo que yo entendí leyendo el diario de Valentina. Algo que ella escribió en las últimas páginas con esa letra suya precisa y honesta. Escribió que las deudas que uno no paga no desaparecen, que se quedan ahí quietas, acumulando interés en silencio, mientras uno construye su vida encima creyendo que el suelo es firme. Y que tarde o temprano, algo o alguien viene a presentar la cuenta. No como castigo, como consecuencia. Que la diferencia entre las personas que quedaron y las que se fueron no fue que unas fueran mejores que otras. Fue que unas miraron su deuda de frente y la nombraron,
y las otras siguieron mirando para otro lado hasta que ya no hubo otro lado donde mirar. Y esto me hace pensar en algo que quiero preguntarles directamente. Todos cargamos algo que no hemos dicho, una promesa que no cumplimos, una verdad que enterramos porque era demasiado difícil sacarla a la luz. Y yo quiero que me respondan en los comentarios con honestidad. Si esta noche encontraran un sobre en su mesa con su nombre, ¿tendrían algo que temer? ¿O tienen la conciencia suficientemente limpia para abrirlo sin miedo? Si esta historia los dejó pensando, denle like y suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias que se quedan con ustedes mucho después de que terminen de escucharlas.